de esta tarde. Voltea con alguien ahí que tenga cerquita, míralo bonito, sonríele, regálale una sonrisa, Colgate. Sean bienvenidos una vez más, nos da mucho gusto que nos acompañen desde Oklahoma. Ok, pero viene de Oklahoma, pues bienvenido y qué bueno que nos acompaña. De veras que es un privilegio tenerles con nosotros. Siéntase en casa y siéntase parte de la familia, por favor, ¿ok? Bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí en tu nombre. Gracias, Señor, porque venimos con un corazón dispuesto. Gracias por la palabra que nos has entregado. Queremos ser fieles administradores de ella. Queremos, Señor, someternos a ella. Queremos, Señor, que la Biblia, que tu palabra sea, Señor, nuestra forma de conducta, que sea nuestro régimen, que sea lo que nos guía, lo que nos instruye, lo que, Señor, nos enseña en la vida. No queremos que sea un libro más, no queremos que sea parte de nuestra biblioteca, no queremos, Señor, que esta palabra viva y eficaz penetre, no solamente, Señor, en los anaqueles de nuestra casa, sino sobre todo de los de nuestro corazón. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, estamos viendo el estudio del libro de Hechos. Hemos entrado ya a esta nueva etapa. Y yo quiero que tú veas, antes de comenzar, que tú veas el libro de los Hechos como lo siguiente. Yo quiero que tú imagines un puente. Hace unos meses fuimos para el lado de California y por algunas circunstancias tuvimos que quedarnos en San Francisco un par de horas, no, un día tuvimos que quedarnos. Y se nos ocurrió ir a caminar por el Golden Gate, por el famoso puente, ¿verdad? Y habíamos pensado si lo cruzábamos en el camioncito, pero dijimos, no, pues caminando, y ya nos andaba, ¿verdad? A medio puente el camino estaba bueno y estaba largo el tiro. Pero yo pude aprovechar ese tiempo, aparte de pasar tiempo con mis hermanos, con mi esposa, pude pasar un tiempo con el Señor, ¿verdad? Yo cuando tenía oportunidad y veía diferentes cosas, podía encontrar figuras de muchas cosas acerca de esto. Y una es Hechos. Hechos, hermanos, yo quiero que tú lo veas como ese puente. Acá tenemos los evangelios y acá tenemos todas las epístolas, todas las cartas que se escribieron. Pues el libro de Hechos es el puente de los evangelios a las cartas. Y damos gracias a Dios por esa oportunidad de haber recibido el libro de los Hechos, al cual habíamos dicho la semana pasada que algunos le llaman el quinto evangelio, ¿verdad? ¿Por qué? Por las obras que el Señor Jesucristo continuó haciendo. Ya les dije que yo en lo personal le llamo el segundo Génesis, ¿verdad? El segundo libro de Génesis. Pero vamos a dar rápido un repaso de lo que vimos la semana pasada. Vimos, ¿y por qué mencionaba de los evangelios? Porque cada evangelio mencionó un último relato, algo muy especial de Jesús en su último capítulo. Mateo nos mencionó que del último capítulo ustedes van a ver la referencia de la resurrección de Cristo. Entonces Mateo nos habló de la resurrección de Cristo. Marcos nos habló de la ascensión de Cristo. Lucas nos habló de la promesa del Padre, que era la venida del Espíritu Santo, y Juan nos habló de la promesa de la segunda venida del Señor Jesucristo. Así es que eran dos hechos y dos promesas, dos acontecimientos: resucitó y subió. Eso era hasta Hechos capítulo 1, pues solamente un par de hechos, pero tenían dos promesas. La primera, que vendría el Espíritu Santo, y la segunda, que vendría Jesucristo también. Así es que ya se cumplió la venida del Espíritu Santo y a nosotros probablemente nos toca el privilegio, ¿verdad?, de saber o de ver la venida del Señor. No lo sabemos, pero es lo que vimos. También vimos que los 4 evangelios, yo quiero que imaginen cuatro carriles, así como los de las avenidas estas grandísimas, las interestatales. Estos 4 carriles, al llegar al libro de Hechos, se convergen en uno solo. Y podemos ver, oílo bien, en tan solo un capítulo, en el primer capítulo, tú puedes ver los acontecimientos más importantes de cada evangelio allí, mezclado. De hecho, la gran comisión, estas sí están en todos los evangelios y la podemos encontrar nuevamente en el libro de Hechos. Esto fue lo que estuvimos viendo. Ahora, recuerden y que no se les olvide, ¿quién se sabe de memoria Hechos 1:8? A ver, ¿quién levanta la mano? ¿No se sabe la cita? Bueno, ¿y recibirán qué? ¿Ya se acordaron? ¿Cuál es? ¿Se lo saben? Levanta la mano quien se lo sepa. A ver, levante la mano. Híjole, Señor, se los voy a dar tarea, porque nomás se hacen así.
¿verdad? Y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán, ¿qué? Testigos, Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Vamos a hacer este ejercicio durante muchos miércoles. Díganlo conmigo a la de 3. 1, 2, 3. Y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y lo último de la tierra. Este es nuestro texto central. Este texto es el texto fundamental de todo el libro de Hechos. ¿Quieres sintetizar Hechos? Apréndete ese texto. ¿Por qué? Porque habló de los acontecimientos más importantes. Número 1, recibieron el Espíritu Santo, que fue el acontecimiento más importante, y vamos a platicar un poquito esta semana y la que sigue. Número 2, a raíz de la llenura del Espíritu Santo, comenzaron a ser testigos. ¿En dónde? Lo dividimos en 3 partes, si ustedes lo recuerdan. Del capítulo 1 al 7 vamos a encontrar la obra del Espíritu Santo a través de los apóstoles en Jerusalén. Y del capítulo 8 al 12, la obra del Espíritu Santo en el área de Judea y en el área de Samaria. Y en el capítulo 13 al 28, en todos los confines de la tierra. En todos. Bien, encontramos también que las características importantes del libro de los Hechos son las siguientes. La importancia del Señor Jesucristo, vemos una importancia muy grande allí. Vemos la importancia del Espíritu Santo, vemos la importancia de la iglesia. O sea, vamos a ver que todas estas personalidades tienen un papel muy importante en el libro de los Hechos. ¿Por qué mencionamos esto? Estas importancias que deberíamos de aprendérnoslas. ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos no ha concluido. El libro de los Hechos continúa. Hasta hoy seguimos estando en el periodo de los Hechos de los Apóstoles. Que todavía tenemos los apóstoles del Cordero o esos primeros apóstoles, no. Pero la obra que el Señor comenzó a hacer. Por eso es importante, porque vemos importancia en Jesucristo, en el Espíritu Santo, en la iglesia, también en los lugares geográficos. Vemos cómo se mencionan específicamente muchísimos lugares, que ya lo vamos a ver. Una vez que entremos a la vida de Pablo, dentro de Hechos de los Apóstoles, nos vamos a ir de viaje a toda Europa, no vamos a ir de pachanga. Ok, está la importancia también de la gente. Lucas escribió el libro de los Hechos y él mencionó a más de 111 personas por nombre. Yo no sé si me sé todos esos nombres. O sea, yo no sé si puedo agarrar a 111 personas y hablarles por su nombre. Lucas lo hizo, aparte de mencionar a las multitudes, ¿verdad? Pero también está la importancia de la resurrección, ¿verdad? Que esto fue como el eje de toda esta cosa. Por eso Pablo, lo han leído varios, por eso Pablo dice, si Cristo no ha resucitado, pues van en nuestra fe y estamos perdiendo el tiempo, ¿verdad? Pero Cristo resucitó, primicias, y es el poder, etc. Bien, también vamos a ver importancia en 2 personajes muy claves. Número 1, Pedro, y número 2, Pablo. Y hoy vamos a introducir un poquitito acerca de Pablo, pero todavía nos va a faltar, quiero serles honestos. Bien, también vimos la semana pasada que Jesús había resucitado y que había presentado muchísimas pruebas, ¿qué? Indubitables, ¿verdad? Ahora sí me salió. Muchísimas pruebas indubitables se presentó. Y miren, ya lo vimos, Jesucristo dejó bastantes pruebas. Pero tenemos un dicho que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, hay muchas cosas que no nos constan. Hay muchas cosas que los historiadores están descubriendo. Por ejemplo, en mi país, uno de los acontecimientos muy fuertes históricos fue la revelación de la Virgen de Guadalupe. Y bueno, creen en la Virgen de Guadalupe y es un símbolo muy importante, aparte que es un elemento casi fundamental para la religión católica en México. El problema es que ahora están descubriendo que ni siquiera existió Juan Diego. ¿Me explico? Entonces, imagínate, tienen el fundamento de la Virgen de Guadalupe y obviamente se supone que a quien se le apareció fue este indígena, ¿verdad? Que le puso unas flores ahí, agarró las flores, las puso y que cuando le fue a llevar esos al padrecito le enseñó y estaba el dibujo, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando Juan Diego sale del cuadro, sale de escena? Todo lo demás se derrumba. Entonces, por eso es importante que tú y yo estemos convencidos que Cristo resucitó y que te pueden presentar 1000 objeciones, te pueden presentar 1000 teorías que no es cierto, que no es verdad.
pero hay muchas más evidencias de esto que de muchas cosas históricas. Bien, vamos a entrar entonces ahora al tema de hoy. Vamos a ver el versículo 4, léanlo conmigo por favor, y yo espero que podamos leerlo juntos. ¿Sale y vale? Háganlo conmigo. Dice así: y estando juntos les ordenó, ¿qué hizo? Les ordenó: no salgan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, la cual escucharon de mí. Hasta que llegara el Espíritu Santo, tenían una orden, y la orden era ¿qué? Esperar. Una de las cosas más importantes para la iglesia en conjunto y también para cada uno de nosotros es aprender a esperar. Bien dijo el salmista: pacientemente esperé en el Señor. Esperen, no les dio la sugerencia, les dio la orden. Esperen, y hasta que no se cumpla esto, no se me muevan de allí. Yo he enseñado a los líderes, lo he compartido también con la congregación. Nosotros tenemos un principio, y es este. Bueno, tenemos varios, pero uno de ellos es el siguiente: tu obediencia te lleva hasta donde tu entendimiento no puede. El entendimiento, el razonamiento te va a poner barreras, te va a poner distancias limitadas, pero la obediencia jamás, jamás, iglesia. Pasos de obediencia son los que marcaron victorias y escenarios sobrenaturales. Por ejemplo, Dios le dijo a los levitas, cuando estaban a cargo, Josué a cargo de ellos y a punto de conquistar la tierra, estaban de este lado del Jordán. Y les dijo: crucen el Jordán, agarren el arca y pasen. Entonces se montaron el arca, no podían cargarla con animales, el arca del pacto, no van a pensar el arca de Noé, arca del pacto, ¿ok? Y ellos empezaron a caminar. Ahora, ellos habían escuchado una historia muy buena. Hace 40 años se abrió el mar. Entonces Josué les está diciendo: métanse al río y crúcenlo. Ellos conocían la distancia. Entonces los sacerdotes y los levitas que iban atrás empezaron a caminar. ¿Y saben qué pasó? ¿Qué creen que pasó en cuanto tocaron sus pies el río? ¿Qué creen? ¿Qué pasó? No se abrió, señores. Caminaron y pisaron el agua. ¿Creen que caminaron sobre el agua? No. Empezaron a caminar, pero ahora sí, ¿qué creen que pasó cuando el agua les llegó a la cintura? ¿Se asustaron? Yo creo que sí, porque el arca estaba bien pesada y no iba a flotar. ¿Pero qué hicieron? Obedecieron. ¿Pero qué crees cuando el agua les llegó al cuello? Se abrió el río, se detuvo el agua y todo el pueblo pasó. Si el razonamiento de ellos dicen: bueno, le doy chance a tobillo, rodilla, cintura, no, espérame, ahí sí ya no. Pero tu obediencia te lleva a donde el entendimiento no tiene la capacidad. Pedro le dijo a Jesús: a mí no me lavas, pero ni los juanetes. Y le dijo: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y le dijo algo bien interesante: lo que yo hago no lo entiendes, pero lo entenderás. Entonces hay muchas cosas que Dios va a querer hacer en nosotros que no vamos a entender, pero la entenderemos. Por lo pronto, ¿qué? Obedecer. Quédense, no se vayan, sino hasta que venga el Espíritu Santo. Ahora, yo quiero que imagines rápidamente. Yo te he puesto fotos del templo de la época de Jesús. Está el inmenso templo de Jerusalén, y está la parte, lo que venía siendo la ciudad de David, de este lado. Para allá está el Getsemaní, allá están los montes de los olivos. Allá les está diciendo: no se me vayan, quédense, váyanse a Jerusalén. Ok, ¿saben a dónde se fueron ellos? ¿A dónde? A Jerusalén. ¿Saben a qué parte de Jerusalén? Se fueron al saloncito que habían apartado por una noche, y hicieron, ahora sí que ahí se quedaron. Y yo creo que el hermano que les prestó ese salón para que tuvieran la Pascua ahí, dijo: les doy chance. Y ahí se convirtió en el único lugar donde ellos podían estar. Entonces está el templo de Jerusalén, caminan un poquito hacia el noreste y encuentran ahí una casa de un segundo piso al que se le llama el famoso aposento alto. Y ahí están ellos, a unas cuadras de Jerusalén. Yo quiero que se queden con eso. Estamos a unas cuadras. Ahorita van a ver el por qué. Si no, hoy, la próxima semana. Vamos a leer el siguiente versículo. Dice, ¿versículo qué?
5. Porque Juan ciertamente los bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ese es el bautismo que del Espíritu Santo, oílo bien, ese es el bautismo que te coloca, que te introduce al cuerpo de Cristo. Ese es el bautismo que trae al creyente y lo une al resto de creyentes. Dios va a llamar, está llamando todavía, y lo seguirá haciendo, gente de todas religiones, gente de todas naciones. Hay testimonios de musulmanes que despiertan y buscan a cristianos y les piden que los lleven a Jesucristo. ¿Por qué? Porque dicen que en un sueño se les apareció Jesús y que habló con ellos y ahora ellos están viniendo a Cristo. Dios va a llamar gente de todos lados. De la iglesia católica, de la iglesia presbiteriana, es más, de la iglesia cristiana va a llamar, porque no todos. Entonces tenemos que ver que este bautismo es muy importante. Este bautismo es el que te integra. Este bautismo es el que te acomoda dentro del cuerpo de Jesucristo. Ahora, necesitaban ser bautizados para tener una comisión. Hermanos, cuando la Biblia dice en Efesios, que el Señor, en Efesios, que el Señor trajo ministerios a los hombres, los 5 ministerios, escúchala bien, para que se desarrollen esos 5 ministerios y también para que se desarrolle cualquier servicio que tú tengas que prestar en la iglesia o al Señor, necesitas ser bautizado por el Espíritu Santo. Por eso era necesario. Y ven conmigo al versículo 6 y 7. Dice el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y ve conmigo el 7, dice, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones, o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Tienes que tomar en cuenta esto. Los apóstoles conocían el Antiguo Testamento. Ellos conocían de las promesas y ellos habían esperado la venida del Mesías, porque la profecía decía que el Mesías vendría y restauraría el reino. Entonces ellos están haciendo una pregunta genuina. Señor, ¿vas a cumplir? ¿Vas a restaurar en este tiempo? Y Él les dice, ¿no les toca qué? A ustedes esto. Ahora, aquí hay algo interesante, porque hay mucha gente que se ha levantado a querer interpretar la escatología, que es el estudio de Apocalipsis y los acontecimientos por venir, y cuánta gente no le ha puesto fecha a la venida de Cristo. Yo estaba chiquillo, tendría 17 años, 17 años, yo estaba en primer amor, bien apasionado, y me llevaron a una congregación, y en esa congregación, ya se ha platicado, dieron la fecha, el dato de que Cristo vendría y todo, y yo voy corriendo con mi mamá y le digo, mamá, me salgo de la escuela y me voy a poner a orar todos los días, porque en junio, se me quedó bien presente, en junio viene Jesucristo, así es que ahí estuvo, ya, y arrepiéntete, mamá, ¿verdad? Y ahora le agarra la bibliazos. Y me dice mi mamá, hijo, ¿tú crees que si Cristo viene, se va a enojar si te encuentra en la escuela? Y yo, ¿qué le digo a eso? Pues no. Entonces, sigue llevando tu vida a cabo. ¿Cuánta gente no fue engañada, no ha sido engañada y no será engañada? ¿Sabías tú que los testigos de Jehová han puesto 4 venidas o 5 venidas del Mesías y las han tenido que cambiar? Perdón, dice el Señor, ¿verdad? Que siempre no. Entonces, no nos toca a nosotros. No nos toca. Porque Él fue bien claro. Eso está en la sola potestad del Padre. Eso no nos incumbe a nosotros. Tenemos señales, sí. Hay ciertas señales que vamos a ver que nos van a anticipar su venida, pero no el momento de su venida. Entonces, no les tocaba a ellos y tampoco nos toca a nosotros. Ni yo, ni ningún predicador muy famoso o muy nuevo o muy viejo tiene autoridad para decir, yo creo que Cristo viene en este año o el próximo año, o voy a sacar los números, las cuentas para tal año. Nadie tiene autoridad para hacer eso. Nadie. No nos toca a nosotros. ¿Qué es lo que les toca a ellos y qué es lo que les toca a nosotros? Bueno, vamos a verlo en un momento. Lo que sí tenemos que notar es lo siguiente. Dice, no les toca a ustedes
saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Pero ve el versículo 8 y dice el versículo 8, pero lo que sí les toca a ustedes es que reciban poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo para esto. Para que me sean testigos, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Dos palabras muy interesantes en su raíz original. Pero recibirán dínamos, es la palabra original, de donde viene la palabra dinamita. ¿Qué es este asunto? ¿A qué se refiere? Viene algo sobre nosotros que es superior a nosotros, que es mayor a nosotros, que tiene mayor capacidad que nosotros y que nos embiste para hacer una labor que humanamente no es posible. Esto es el dínamos. No se trata, y respeto, ¿verdad? Hay diferentes personalidades. Está el movimiento apostólico, está el movimiento bautista. Estos están bien exagerados, brincan como cabritas, y estos son más tranquilos y más serios que nada. Es respetable. Pero no se trata de esto tampoco. Se trata de ser bautizados. El término bautizar en griego es sumergirse, es hundirse bajo. Serán bautizados con el Espíritu Santo, estarán sumergidos. Cuando la iglesia, cuando el creyente está sumergido en el Espíritu, entonces no se ve la carne. Por eso Pablo dice, eviten las obras de la carne. ¿Cómo? Pensando, me voy a portar bien, me voy a portar bien, me voy a portar bien. No, sencillo. ¿Cómo? Andando en el Espíritu. Entonces dice, serán dínamos con el Espíritu Santo para que me sean mártires. ¿Verdad? Ay, vamos a ir de misioneros, qué padre, vamos a ir a testificar, voy a ser testigo de Jesucristo en Londres, no, donde sea. ¿Verdad? Y me van a poner una plataforma y una carpa y unas bocinas y voy a tener multitudes y voy a testificar. Bueno, qué bueno que podemos hacer eso en estos días, pero a lo que a ellos les tocó, no les tocaron grandes campañas, les tocaron grandes persecuciones, que las vamos a ver más adelante con nuestro hermano Pablo. No les toca a ustedes, dice, pero recibirán poder. ¿Por qué necesitamos poder? Porque necesitamos poder administrar los ministerios. Esos ministerios que nos son dados son precisamente para servir a Dios. ¿Para qué la iglesia tiene que recibir poder? Para tres cosas. La iglesia necesita ser empoderada para tres cosas. Número uno, para ministrar a Dios. Número dos, para ministrar al pueblo de Dios. Y número tres, para ministrar al mundo. ¿Alguien sabe lo que significa ministrar? El término ministrar. ¿Alguien sabe a qué se refiere esta palabra ministro o ministrar? ¿No? Servir. Es esa la palabra. Entonces cuando decimos, hoy voy a ministrar a la iglesia. No, Señor, hoy vas a servir a la iglesia. Lo más que le hemos puesto el título muy acá, muy rimbombante, ¿no? Pero ¿qué es un ministro? Un servidor. ¿Ok? Entonces cuando decimos que necesitamos el poder del Espíritu para ministrar a Dios, que quitamos la palabra ministrar y ¿cuál pongo? Para servir a Dios. Necesito ser empoderado. ¿Para qué? ¿A la iglesia? Para servir a la iglesia. Y necesito ser empoderado. ¿Para qué? Para servir al mundo. Para que el mundo vea a Cristo a través de ti. Ahora, dice, van a recibir poder y me serán testigos en Jerusalén. Ok. Vamos a verlo, si no alcanzamos hoy, en la próxima semana, vamos a ver de qué manera ellos fueron testigos en Jerusalén, cómo comenzaron a ser testigos. Pero Jerusalén es fácil, y ya lo hemos visto, lo hemos escuchado muchas veces, que de alguna manera también esto es algo concéntrico. Jerusalén sí era una ciudad, pero también representaba mi cercanía, ¿verdad? Lo cercano a mí. ¿Quiénes son? Mi familia, mi casa, mi lugar próximo, ¿verdad? Mi Judea, ¿verdad? Bueno, mis conocidos, ¿verdad? Pero mi Samaria es muy interesante. ¿Por qué? Porque no se llevaban judíos y samaritanos.
Entonces dice el Señor, Raúl, te voy a enviar a Estados Unidos a predicar. Bueno, pues ok, está bien, ¿verdad? Raúl, te voy a enviar a África a predicar. Bueno, está bien. Raúl, te voy a enviar a España a predicar. Ay, bueno, es que no me gusta España, porque nos gobernaron, ¿verdad? Nos invadieron los españoles, a los mexicanitos, y como que, es un ejemplo. Hay lugares que tú no quisieras que la gente conociera del Evangelio. Hay gente con la que tú no te llevas. Tienes familiares con los que tú nada más cero. Esos son tu Samaria. Esos son tu Samaria. Y escúchame bien, para llegar a lo último de la tierra es necesario. ¿Qué dice la Escritura en el Evangelio? ¿Le era necesario pasar por donde a Jesús? Por Samaria. Para poder llegar a la región alta de Galilea y aquellas ciudades, Tiro y Sidón, le era necesario pasar por Samaria. Hermanos, si tú quieres llegar más allá, donde el Señor te ha llamado, te es necesario pasar primero por estos lugares. Ay, es que mi hermano no me cae bien, o mi hermana no me cae bien. Bueno, te es necesario. Pues le voy a dar la vuelta, pues da la que quieras. Te voy a decir una cosa, jamás vas a llegar a los confines de la tierra. Jamás. Y no me estoy refiriendo geográficamente, ¿verdad? Vamos a leer rápidamente el siguiente texto. Dice así: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibido. ¿Y qué? ¿Le recibió quién? Una nube que le ocultó de sus ojos. Mira, es muy significativo esto, porque esta palabra nube no se refiere a las nubes que tenemos ahí. Se está refiriendo a la nube de gloria que menciona la Biblia en el hebreo como Shekinah. ¿Recuerdas cuando Jesús subió a un monte con sus discípulos y estando ahí orando, bajó una nube y fue transfigurado? Esa misma nube es la nube que le recibió. Ahora, yo quiero que notes algo y aprendamos. Cuando Jesucristo vino al mundo, Él fue envuelto, ¿sabes en qué? En pañales. No hubo más para Él. No hubo una cama, no hubo una cuna, no hubo una casa. Simplemente fue envuelto ¿en qué? En pañales. No se le puso un manto real. ¿Quién sabe si habrá sido procesado como los demás partos? Para ellos era muy cotizada la sal, muy valiosa. Y en cuanto nacía un bebé, tenían sal y lo untaban. Ya ven que salen los bebés todos llenos de líquido amniótico y todo ese rollo, ¿no? Entonces los untaban con sal porque era un antiséptico. Era algo que ellos podían utilizar para que el niño no agarrara nada. ¿Quién sabe si le tocaría eso? La Biblia dice que a lo que llegó fue a pañales. Pero cuando Jesucristo se fue, no fue envuelto en pañales. Fue envuelto en una nube de gloria. Y recuerda Juan 17, Padre, la gloria que yo tenía, yo te la pido otra vez. Y en cuanto el Señor sube, el Padre le cumple la promesa. Y esto es bien importante para ti, hermano, porque si Dios le cumplió esa promesa, esa petición, entonces le cumplió o le va a cumplir las demás. Y Él dijo, por favor, la gloria que yo tuve antes, quiero volver a tenerla contigo. Pero te pido una cosa más, quiero que donde yo esté, ellos estén. Entonces, el que se mencione esa nube de gloria es bien importante, porque ¿sabes una cosa? Un día Él va a venir en esa nube de gloria y donde yo esté, nosotros estaremos con el yo. Por eso te conviene. Sí, te conviene. Vamos rápidamente al siguiente texto. Ahora, vamos a leer el 10 y 11. Y ahorita vamos a ver un asunto aquí que me interesa mucho. Versículo 10. Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá. ¿Cómo qué? Como le han visto ir al cielo. Ahora,
dos ángeles estaban ahí entre ellos. No se habían dado cuenta que eran ángeles. Muchas veces el Señor ha enviado ángeles y no nos hemos dado cuenta. Hasta todavía les, hazte para allá, ¿verdad? Tan cerca, ¿verdad? Pero el Señor siempre tiene protección y cuidado de nosotros. Pero tenía estos ángeles y estaban los apóstoles, decía, yo creo que se les caía la baba, ¿no? Decía, órale. Y dice, oigan, esperen, déjenme les digo una cosa, así como lo han visto irse, así vendrá. Ahora, escucha lo que dijo Zacarías. Te voy a dar la referencia. Zacarías capítulo 14, versículo 4. Escucha estas palabras. En aquel día se afirmarán sus pies. ¿Sus pies de quién? De Cristo. Sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. El monte de los olivos se partirá por la mitad de este a oeste, formando un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Hermanos, Cristo viene. ¿Cuándo? No lo sé. No me toca a mí saber las potestades del Señor. Pero sí te digo una cosa, Él vuelve y donde va a poner sus pies es en el monte de los olivos. Y Él va a cumplir lo que estos ángeles les dijeron. Así como le han visto irse, así volverá. Ahora, no estamos hablando del rapto. Estamos hablando de la segunda venida. En el rapto es donde a ti y a mí nos va a llevar en su nube de gloria. Pero en su segunda venida, Él va a volver a pisar el monte de los olivos. Tenemos el lugar, no tenemos la fecha, pero tenemos el lugar. Ahora ven conmigo rápido al versículo 12, para ministrar bien el tiempo. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. ¿Por qué menciona camino de un día de reposo? Había una ley que cuando habían fiestas, o cuando era el día sábado, no se les permitía caminar en lo que es nuestra medida más allá de 1 kilómetro. Es decir, estaba la fiesta y aquí está el templo, ¿ok? La ley de Moisés decía, no puedes irte más lejos de 1 kilómetro a la redonda. Por eso, yo quiero que imagines el cuadro. Te dije que aquí está el templo, allá está el monte de los olivos. Ese monte, yo quiero que lo veas tapizado de tiendas, tapizado de fogatas, tapizado de gente reunida y allí dormían, porque las casas, los hoteles en Jerusalén estaban abarrotados. Ahora, si tú crees que 12 personas, y las mujeres, vamos a dar chance a las hermanitas, 12 discípulos más las, ¿cuántas Marías habían? A ver, ¿cuántas? ¿Qué? 4. ¿Ok? Sí, sáquenle la cuenta, vean, chéquenle, vean sus apuntes. Si tú crees que estaban ahí los 12 apóstoles y las Marías ahí, y que Jesús les dijo, me voy, adiós, ahí nos vemos. No, señores, eso estaba tapizado. No lo vieron 12 hombres ascender al cielo, lo vieron muchísimas personas ascender. Ahora, dice ese texto que acabamos de leer, que volvieron a Jerusalén a un día de reposo. Entonces, a ellos se les era permitido caminar 1 kilómetro de distancia de donde estén al templo. Y mira lo que dice el siguiente texto. Dice, y entrados subieron ¿a dónde, iglesia? Al aposento alto. Por eso les estoy diciendo, Jesús les dijo, vayan con tal hombre y díganle, ¿dónde está el lugar que me has preparado para que yo coma la cena con mis discípulos? Y el Señor dijo, ha de haber pensado, ¿no? Y es lo que muchas veces piensan ustedes, hermanos. Cuando el Señor los llama, a muchos los ha llamado al ministerio, y a veces ha tenido que hacer uso de sus recursos. Usted dice, bueno, ok, por un ratito, ¿verdad? Este hombre pensó que el aposento alto era por una noche. Aquí ya llevan 40 días metidos en el aposento alto. ¿Y ustedes creen que el dueño está, ¡ay, qué coraje! Que mira nada más, qué gorrones, ¿verdad? Qué abusivos, ¿verdad? No. Yo aprendí
¿A qué edad llegué a Vallarta? A los 30 años. Yo aprendí como a los 30 años. Aprendí a doblar las manos. Yo llego bien contento, me había comprado un carro del año, traía un carrito del año, ¿eh? Bien padre, bien a gusto. Y llego y cuando yo empecé me mudé a vivir a Vallarta, empecé a servir en una iglesia donde mi esposa se congregaba. Y me dice el pastor, ay, qué bueno que ya llegó, ¿verdad? Estacione ahí su carro. Y ahí pues, estaba la iglesia con su estacionamiento, y agarro mi carrito y lo pongo, nuevecito. ¿Alguien se acuerda de los Ford Ka, de la Ford? Así, como el Mini Cooper, así chiquitito. Ay, me gustaba ahí la cosilla esa. Bien, yo bien acá, ¿verdad? Me bajo de mi carrazo. ¿Cómo no? Ahí dejé las llaves en la oficina. Bueno, pues ahí las dejo. Acompáñenme, vamos a ir. Y empezamos a andar del tingo al tango, ¿no? Y a la primera oportunidad agarro mis llaves y me las guardo. Y al día siguiente, a ver, Galina, me decían Galina, dele las llaves a fulanita para que se vaya a la escuela. Y yo, ay, bueno, aquí están mis llaves. Se lo presto un rato. Pasó todo el día y nunca vi el carro. Y yo vivía a un día de reposo de donde estaba la iglesia y era la hora del culto, ¿verdad? Y pues como me habían llevado en el carro del pastor, estaba acompañándolo a él, él vivía en la parte de abajo y yo vivía arriba. A mí me dijo, véngase conmigo y yo le doy casa, comida y dinero. ¿Y qué creen que me la creo? Llegué, me metió a vivir en la bodega de las Biblias. Tenía un montón de Biblias allá arriba y tenía que hacer una cama con las cajas de las Biblias. Le he sufrido. No piensen que nada más llego y órale. No. Tengo mi historia. Pero no se trata de eso. El asunto es de que yo dije, bueno, tengo mi carro. Y junto conmigo vivían otros muchachos y uno de ellos tocaba la música. Y yo me iba a meter a bañar y me dijo, no, déjame, meto yo primero. Ahí estoy con mi toalla, imagínense con mi toalla, ok, me regreso. Agarra, se mete a bañar, se baña rápido, me dice, listo, ya está. Digo, ok, ahorita voy rápido. Y en cuanto me meto a bañar, apúrate, porque ya me voy. Espérame. Y me salgo de bañar y así me la aplicaron todo el tiempo. Se me iba. Y yo me iba caminando a un día de reposo, de la casa al templo. ¿Cómo creen que llegaba yo? Pues bien, con el apellido a todo lo que daba, ¿verdad? Y yo nomás llegaba a la iglesia sudado, recién bañado, y ahí veía mi carro estacionado. No te hago el cuento largo. Llegó el momento en que yo tuve que ir por mis papeles, y yo fui con Dios y dije, ¿sabes qué onda? Esto ya no me gustó. ¿Qué hago? Nada. Pero una cosa que sentí en mi corazón, dije, agarré los papeles, agarré la factura, agarré todo. Y me fui al culto. Y dije, ahora no voy a dar ofrenda para que se les quite. Pero traía mis papeles aquí. Y pasen a dar sus ofrendas y todo el asunto. Yo no sé cómo. Yo me paro, agarro los papeles y los echo en el ofrendero. Y dije, ya no quiero carro, ya no quiero nada. ¿Por qué? Porque pude entender que cuando uno sirve a Dios, uno no le hace un favor a Dios. Y que Dios, en su soberanía, Él te toma y te toma completo. O sea, que le voy a servir al Señor por 2 años. ¿Okay? Ahí me platicas cómo te fue. O cuando te pones a decir, hoy no quiero servirle a Dios. Hoy no tengo ganas. Cuidado. Es más, ya no quiero, les voy a entregar, les voy a regresar. Cuidado. Porque estamos viendo aquí que estos hombres volvieron ¿a dónde? Al aposento alto. Y al volver ahí permanecieron. Vamos a leer, dice, ¿en qué estamos? ¿Qué verso? ¿En el 12? Vamos a leer el 13 y 14. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro. Miren, ya dice moraban. Moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo y Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con ¿quién? Con sus hermanos. Miren la actitud de los apóstoles. Era una actitud de unidad, de oración y de espera. Hermanos, si tú estás pasando por necesidades, si tú tienes conflictos, esa es la mejor receta. Unidad, oración y espera. Espera. Ya no aguanto. No, si aguantas.
Tú crees que no, pero créemelo, sí aguantas. Ya no soporto, sí soportas, la verdad es de que sí, pero te quieres chiquear. Unidad, oración y espera. Yo no sé si tú te estás teniendo la delicadeza, porque yo me estoy tomando, ¿verdad?, el tiempo de escribirte un texto y mandártelo. Pero yo te recomiendo que busques en el WhatsApp, o si no, que vayas al Facebook de la iglesia para que leas los textos. Y lo que estábamos viendo en esta mañana, que es bien importante, Pablo dice, señores, regocíjense, ¿verdad? Ahora, como yo les mencioné, el contexto era de que dos hermanitas se andaban agarradas de la greña. ¿Cómo ven? Las hermanas peleándose, y eran tremendas servidoras, ¿eh? Léanlo, Filipenses 4, ya no me acuerdo, no, por ahí, búsquenlo por ahí, ¿verdad? Busquen la cita. Ahí está en el Facebook. Y él dice, ruego a mis hermanas que por favor tengan un mismo sentir, que ya se pongan en paz. Y tú ayúdalas, dice, porque son fuertes colaboradoras. Y luego dice, regocíjense y por nada estén afanados. Mis hermanos, lo que yo pude notar en esto es que cuando no hay un mismo sentir, se crean afanes. Y cuando se crean afanes, se pierde el gozo. Cuando Él les está diciendo, regocíjense, Él les está diciendo, vuelvan al principio, pónganse de acuerdo, tengan santa paz, ámense. Sí, las dos son inaguantables, las dos son insoportables, las dos se portan como unas bebés, pero hagan una cosa, ámense, creen unidad y eso les va a dar gozo. Y ese gozo les va a eliminar automáticamente todo afán. Ya saben, algunos estamos gordos porque comemos, otros por puritito afán. Ahora resulta que hasta el afán engorda. ¿Cómo estás, hermano? Bien afanado. Vamos al asunto, vamos acá. Vamos a leer. Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Este aposento estaba grande. Es muy probable que fuera de este tamaño. Si usted está pensando en un cuartito, no, señores. Échenle dimensión ahí, úsenla. Que el hámster se ponga a trabajar ahí. Dice que habían como 120 en número. Y fíjense lo que dijo. Vamos a leer de corrido. Dijo así, varones, hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en ¿qué? En este ministerio. Hablando de Judas, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, todas sus entrañas se derramaron. Qué gráfico el hermano Pedro, ¿verdad? Bueno, y fue notario a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama Acéldama, que quiere decir campo de sangre. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y que tome otro su oficio. Pues el buen Pedro dijo, pues entonces vamos a cumplir la palabra. ¿Ok? Vean lo que pasa. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando, fíjense desde dónde, desde el bautismo de Juan hasta el día de que entre nosotros fue tomado arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Él puso esta medida. Necesitamos un sustituto y queremos que sea uno que haya estado con nosotros desde que fue bautizado hasta su ascensión. ¿Ok? Pónganle ojo al asunto. Que sigue. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por su sobrenombre Justo, y a Matías. Estos dos hombres no habían sido mencionados. José tal vez es el mismo José que vimos en una ocasión en los evangelios. Pero estos hombres es muy probable que hayan sido del grupo de los 70. Es muy, muy probable. ¿De acuerdo? Ahora, de todos los que habían, de los que quedaron
encontraron a estos dos. Fueron preguntando, ¿tú cuándo llegaste? No, yo llegué hace una semana, no. ¿Y tú? Y ahí estuvieron checando. No, pues acá hay uno y acá está el otro. Estos cumplen con estos requisitos. Ok, vamos a ver qué es lo que hizo el hermano Pedro. Orando, dijeron lo siguiente: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Ahora, aquí está esta situación, iglesia. La oración está muy buena. Es bueno orar a Dios. Pero miren lo que hicieron después de orar. Dice, y echaron suertes, y la suerte, ¿qué pasó? Cayó sobre Matías y fue contado con los 11, ¿qué? Apóstoles. Miren, hay una práctica, o más bien, había una práctica judía que le llamaban suertes o suerte. Y no se refiere a los juegos de azar, esos están prohibidos en Levítico, ¿verdad? Ningún cristiano debe participar de juegos de azar. Es que si tú eres de los que compras boletos de lotería, pues estás regando, ¿ok? Aunque quieras comprarnos un templo, ¿verdad? No es así la cosa. La verdad que dice, no, voy a diezmar. No funciona así. Es un tipo de suerte que conocemos, los juegos de azar. Pero había otra suerte, donde ellos utilizaban dos piedras, y a una le llamaban Urim y Turim, ¿verdad? Y ellos utilizaban esas piedras. ¿Cómo lo hacían? No sé exactamente, pero era una manera de poder adivinar, bueno, no adivinar, sino reconocer qué dirección tomar. Dios validaba eso, pero eso era para el ministerio sacerdotal. Yo no creo en lo personal que ellos hayan utilizado. Hay quienes dicen que utilizaron el Urim y el Turim. Yo no lo creo en lo personal, ¿verdad? Pero haya sido el Urim y el Turim, o haya sido la suerte romana, porque dice que estando Jesús en la cruz, los soldados echaron suertes. Haya sido el Urim y el Turim una práctica judía, o haya sido una práctica romana, no es la manera de consultar a Dios. No es la forma. Ahora, tenemos que tomar esto en cuenta. ¿El Espíritu Santo ya había venido sobre de ellos? No. Por eso, qué importante es, mis hermanos, que primero tú tengas esa percepción de que ya has sido bautizado en el Espíritu Santo. Y no me refiero a que te caigas o que hables en lenguas. Eso solamente son algunas de las señales. ¿Ok? Que ya lo veremos la siguiente semana. Pero es importante que tú tengas primero que nada esta percepción de que el Señor te ha bautizado en el Espíritu Santo para que tú puedas moverte en las direcciones basado en eso. Yo en lo personal, yo creo que el Espíritu Santo no aceptó a Matías como apóstol. Yo no, y te lo voy a mostrar por qué. Fue un hombre muy bueno, muy buena onda, etcétera, pero no, porque recuerden, número uno, ¿cuál fue la orden de Jesucristo antes de subir? ¿Qué les dijo que hicieran? ¿Qué? Fuerte. Esperen. Diga conmigo, espérate. Aguanta. Primero esperen. Pero pues Pedro quería tener todo el equipo bien armado. Pero dice que echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. No hay un solo registro bíblico. Bíblico, no hay uno solo de alguna intervención de Matías. No lo hay. Yo creo que Jesucristo, que el Señor Jesucristo, en su momento oportuno, puso al suplente de Judas. Y estoy muy convencido de que fue Pablo. Te voy a leer, por favor, Gálatas 1:1. Escúchalo, por favor, que estamos a punto de terminar. Dice así, Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol, y mira lo que puso él entre paréntesis, no por disposición de hombres, ni por hombre,
sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo, cuando tuvo ese encuentro con Jesucristo y fue llamado, fue nombrado y todo el asunto, él tiempo después va con los apóstoles y se encuentra solamente a Santiago, el hermano carnal de Jesús, el hermano de la carne. Y dice, yo no encontré a nadie sino a Santiago, a Jacobo, sino el cual me dio su diestra. Es decir, ellos no se saludaban como ahora nosotros, ellos saludaban así. Ellos consideraban la mano de aquí a aquí. Cuando decían, oye, me duele la mano, todo esto. ¿Ok? Cuando dicen que Jesús fue clavado en sus manos, que dice, mira mis manos, no está diciendo aquí, y le está diciendo en esta parte. Y está comprobado médicamente. Tú cuelgas a alguien de aquí y lo desgarras. Bueno, no me meto en ese rollo. Entonces dice que le dieron la diestra en señal de ser recibido, porque él le platicó su experiencia, su ministerio. Ahora, ¿cómo fue elegido Pablo? Aquí no lo acaba de decir. Pablo, apóstol, ¿ok? Dice, no por hombres ni de hombre. O sea, no soy apóstol del hombre, ni soy apóstol puesto por hombres. Soy apóstol de Jesucristo y por el Padre. Pero esto fue lo que hizo Pedro. Esta fue la situación. Decisiones que a veces llegan a costar. Por eso yo he platicado con los líderes y yo les he dicho, tenemos una reunión al mes, ¿verdad? Y dentro de ellas algunas veces comparto un poco con ellos. Y algo que yo les di una hojita y que tienen que ser sabios. Tienen que ser sabios al momento de llamar a la gente al ministerio. El ministerio no necesita acomedidos. El ministerio no necesita voluntarios. El ministerio necesita llamados. ¿Por qué? Porque hay una diferencia bien grande entre un acomedido y un llamado. Porque el acomedido te va a dejar el trabajo tirado. El acomedido va a venir cuando quiere, cuando tiene ganas. Pero el que es llamado, como yo veo hasta ahorita en los que sirven, vienen bien tronados, vienen bien cansados y órale. Y ahí están, sirviendo. Y gracias a Dios por ello. Por eso, mis hermanos, hay muchas áreas donde servir. Si tú no estás sirviendo ahorita en ninguna, danos chance, danos la oportunidad de darte edificando mi casa ahorita en octubre para que te pueda ayudar muchísimo esto y tú puedas sentir una confirmación o comience un llamado en tu vida y entonces comiences a integrarte, pero de una manera en la que sabemos que vas a estar funcionando bien y por largo tiempo, ¿verdad? Yo no quiero envejecer aquí con ustedes. Yo creo que hay muchos de ustedes que el Señor se los va a llevar, y no al cielo, se los va a llevar a otros lugares. A lo mejor los va a levantar como pastores, a lo mejor los va a levantar como ministros, a lo mejor los va a levantar no lo sé, pero el Señor los va a usar. Y nosotros vamos a estar muy contentos de poder despedirlos y poder enviarlos y poder decirles, vayan y échenle ganas y no querer esclavizarlos aquí. No, tú eres de aquí y como les dicen algunos, aquí naciste, aquí te mueres. No, ¿cuál? Eso no es así. Que el Señor te lleve como se llevó a Felipe, como se llevó a muchos. Que el Señor te utilice. Amén. Y seamos gente que, número uno, esperen en el Señor. No que ya no aguanto, espérate, flojito y cooperando. Amén. Voy a concluir. Por eso todo esto ha sido parte de la introducción. Ya entramos en los primeros textos bíblicos, ahora sí hemos visto nuestro primer capítulo, y yo quiero que tú veas todo esto que aconteció en este primer capítulo. Y concluyo con esto, una vez más. Recuerda estos grandes acontecimientos. 4. Su resurrección, su ascensión, su promesa del Espíritu Santo y su promesa de su segunda venida. Yo te voy a decir una cosa. Si un cristiano no tiene cumplida la promesa del Espíritu Santo, ¿cómo diantres puede esperar su segunda venida? Te lo voy a volver a repetir, escucha lo que te estoy diciendo. Si en ti no está firme, hecha la promesa del Espíritu de Dios en tu vida como templo,
Yo no sé qué estás esperando. Porque, escúchame bien, el bautismo, y lo vamos a ver la próxima semana, el día de Pentecostés no se puede repetir. Yo no sé por qué hay congregaciones que se ponen a hacer esa festividad, y no me refiero a la festividad judía, sino que celebran un día de Pentecostés donde vamos a bautizar a todos y agárrense de la mano y ahora y a volar todo el mundo. No, el día de Pentecostés tuvo un cumplimiento y llegó, y no lo puedes duplicar. Así como no podemos volver a sacrificar a Cristo, no puedes duplicar la venida del Espíritu porque ya está aquí. Cuando tú buscas al Señor, cuando tú tienes ese dolor o esas ganas de intimidad con Dios y ahí estás, el Espíritu de Dios ahí está contigo. Y cuando estás hablando mal del pastor, y cuando estás criticando a tu hermano, y cuando te pones a censurar y a reprobar a todo el mundo, ahí está el Espíritu de Dios. En las mismas está. Él no dice, ay, este tema no es para mí, ya me voy. No, Él no hace eso. Él dice, a ver, quiero oírte exactamente bien qué es lo que estás diciendo. El Espíritu de Dios ya está en ti, hermano. Ya está en mí. Yo quiero pedirte que inclines tu rostro y que tomes este minuto. ¿Por qué no tomamos este momento para que podamos ir al Señor y decirle, mi Dios, gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque el Espíritu de Dios está en medio de nosotros. Gracias porque el Espíritu de Santo es real, es vivo, es eficaz, es poderoso, es majestuoso, es maravilloso. Y queremos honrarlo, queremos exaltarlo, queremos adorarlo en esta noche. Gracias por tus increíbles promesas. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias por tu entrega. Una entrega tan sublime que nos reta a que como maridos nos entreguemos de la manera en que Cristo se entregó. Gracias por esa entrega, Jesucristo. Gracias porque tus oficinas ya no están en Capernaum. Gracias porque tus oficinas no están en el Vaticano. Gracias porque tus oficinas no están aquí en América. Gracias porque ahora tus oficinas están allá en los cielos, en lo alto, junto al Padre. Y desde allá, desde lo alto, operas perfectamente. Y tu espíritu se mueve ya no sobre la faz de las aguas. Ahora tu espíritu se mueve en cada corazón, en cada creyente, en cada vida. Y te damos gracias, Padre. Ponte de pie, levanta tus manos solamente un momento. Vamos a despedirnos así. Vamos a despedirnos con nuestras manos a lo alto, diciéndole al Espíritu de Dios, amamos tu presencia, amamos tu palabra, amamos tu obra, amamos todo lo que eres tú, amamos todo de ti. Eres admirable, Señor. Admiramos, Señor, tu obra tan preciosa. Y te decimos, Señor, que nunca abandones tu templo. Te queremos decir en esta noche que queremos, Señor, limpiar tu templo. Queremos, Señor, que tu templo esté hermoso, esté presentable, que tu templo esté resplandeciente, que tu templo sea guardado de una manera muy especial, porque es tuyo y es para ti, mi Dios. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque en este momento nos vamos a ir de aquí, pero sabemos que tú vas con nosotros. A donde vamos, a donde llegamos, ahí estás tú. Y te damos gracias en Cristo Jesús. Alguien diga amén. Amén.